La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Muy bien, voy a compartir pantalla. A ver, ahí está. Muy bien. Qué temita que me dieron, ¿eh? Las chicas siempre me dan temas fáciles a mí. Se ponen a pensar, ¿qué tema difícil le podemos dar a Mabel? Todo el año están ahí lucubrando y luego se acuerdan que está Mabel Asenjo y me dan este tema. Bueno, gracias, igual porque es un desafío también, ¿no es cierto? Prepararse en temas que no son común de tomar y común de escuchar, ¿no es cierto? Y ustedes estuvieron viendo, tengo entendido, los días de la creación, ¿es así? Y estuvieron viendo también algunas consecuencias de la caída, ¿no es cierto?, del hombre. Y en primer lugar, para pensar en la deslealtad, vamos a definir un poquito qué es la lealtad. Y vamos a pensar en algunas definiciones que tenemos en la mente hoy día, comúnmente, ¿no? Y cuando pensamos en lealtad, pensamos en que es una virtud, sin duda, como lo es la amabilidad, la generosidad, ¿no? La lealtad, las personas leales son una virtud que llevan en ellas. Es un compromiso, la lealtad que tenemos también hacia las personas, hacia las cosas, hacia las situaciones. Es también un valor, sin dudas. Yo digo que los valores son como estrellas al náufrago en el mar, ¿no? Que nos guían, dirigen nuestras acciones, nuestras actitudes y con nuestro comportamiento. La lealtad, sin duda, es un valor. Es el cumplimiento de leyes, o sea, el Señor nos manda que nos sometamos a toda autoridad, que cumplamos las leyes, siempre y cuando estas leyes no se contrapongan, ¿no?, con lo que el Señor nos manda. Así que somos leales en cumplir las leyes. Y la obediencia de acuerdos tácitos o explícitos, ¿no es cierto? Un acuerdo tácito es, los hijos deben obedecer a los padres, claramente, ¿no es cierto? Explícito es algo cuando ya está expuesto, pautado, pactado. De alguna manera, esta es un poco la idea que tenemos, creo, no sé si alguna tiene otra idea más que pueda sumar y quiera compartir, acerca de lo que podemos decir que es una persona leal o fiel, y lo que puede ser esta definición de lealtad. Pero a mí me gustaría que seamos, ya que estas mujeres en busca de sabiduría, las he escuchado y son mujeres ya muy sabias y conocedoras de la palabra, las voy a invitar a desafiarnos un poquito y a ser un poquito más rigurosas con el término bíblico, ¿de acuerdo? Entonces vamos muy brevemente en dos placas, poner un poquito qué significa en la Biblia, ¿sí?, la expresión o por qué se traduce, de dónde se traduce la expresión deslealtad, que en realidad es una expresión que la traducen al castellano, pero como tal no está justo ni en el hebreo, que ahora vamos a ver una definición bíblica en hebreo, no está tampoco en el griego justo esta expresión, pero está la idea. La primera vez que aparece esta expresión, que se puede traducir deslealtad, es allí en Éxodo 5:9, cuando se acuerdan que el pueblo de Egipto estaba sometido, el pueblo de Dios estaba sometido en Egipto. Y Aarón predicaba junto con Moisés que iban a ser liberados. Entonces Faraón dice, aumente la fatiga de ellos para que no atiendan las palabras de mentira, las palabras falsas y desleales, que no lo eran porque eran palabras de Dios. Pero Faraón las tergiversa. En Éxodo 20:16, esta misma palabra sucede diciendo en los mandamientos, recuerdan, no dirás falso testimonio, o mentiroso testimonio, o no dirás mentira.
podríamos llevarla al concepto de lealtad. Ténganlas en mente porque ahora las vamos a unir todas. Otra palabra que se usa mucho en hebreo, hay otras palabras más, pero tienen esta misma idea. La encontramos allí en Isaías 48, que Dios habla de una Israel infiel, infiel, donde decían que eran una gran nación, pero en el corazón estaban siendo desleales, como dice ahí. No obedecían, eran rebeldes. Y si recordamos la historia, ¿no?, del Antiguo Testamento de Israel, vemos que muchas veces Israel fue desleal y fue rebelde. En Malaquías también se presenta mucho esta palabra y esta idea. Es muy interesante porque habla de la deslealtad hacia Dios y hacia las personas. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? En Malaquías 2:10. ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente? O sea, cometemos traición, cometemos actos infieles, ¿eh? Uno contra el otro, profanando el pacto de Dios. Entonces aquí tenemos en hebreo estas ideas. La idea de ser, eh, en Isaías 48:8, esta idea de desleales es la idea de encubrirse de Dios, de taparse de Dios, de esconderse de Dios. Por eso no se pueden mostrar claramente ante Dios, ¿eh? Vayamos teniendo en cuenta entonces, ser mentirosos, encubrirnos de Dios, actuar traicioneramente, son estas ideas que están en estas palabras en semilla en hebreo, en el hebreo. Pero luego está el griego. Estas dos plaquitas, dije, no las voy a aburrir, pero como son mujeres muy sabias, también tenemos que avanzar, ¿no es cierto? En Lucas 12, que luego vamos a volver sobre esta parábola que el Señor les habla del mayordomo infiel, ¿se acuerdan? El mayordomo infiel que no cuida los bienes de su Señor, dice que vendrá la hora cuando el siervo no se dé cuenta y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles, ¿sí? Con los desleales, con los que traicionaron. Aquí tiene un poquito la idea, a ver qué lo encuentro acá, la palabra apistos, ¿sí? Especialmente de infiel, desleal. Y después hay otra palabra que se usa mucho. Recuerden que el Antiguo Testamento se traduce al griego en la Septuaginta y la tenemos en Génesis 18:15. ¿Se acuerdan cuando van los tres mensajeros de parte de Dios a decirle a Abraham que ellos iban a tener un hijo? ¿Y sabe qué hace detrás de la tienda? Se mata de la risa. Casi como lo que estábamos hablando, ¿eh? Pero ella no porque no quisiera tener un hijo, sino porque dijo, yo siendo tan vieja y mi esposo, esto es imposible. Y cuando la confrontan, ella niega, niega. No, no dije, no dije eso, no me reí. Y el mensajero de Dios le dice, no, es así, tú te has reído. Y acá esta palabra es muy linda también porque se trata de negar a Dios, se trata de negar a Jehová y lo que Dios dice. Vamos uniendo las ideas de la deslealtad, negar lo que Dios dice, negar a Dios. En el Nuevo Testamento hay más pasajes, por supuesto. Uno muy común es el de Romanos 1, cuando describe a las personas que no conocen a Dios o niegan a Dios, ¿eh? Y dice soberbios, inventores malos, desobedientes a los padres, necios, desleales. Aquí lleva la idea de rompedores de pactos, rompedores de pactos. Hay muchos pasajes más, no las voy a aburrir con esto, pero quiero que nos quede la idea entonces. Rompedores de pactos, negadores de Dios, infieles, encubridores de Dios, encubriéndonos de Dios, tapándonos, escondiéndonos de Dios. Y todo esto, a ustedes, ¿en qué les hace pensar? Sí, exactamente. ¿Por qué? La palabra desleal no está en Génesis 3. Pero todas estas ideas están, ¿o no?
Claramente que están. Dios crea un hábitat maravilloso, precioso para el ser humano, excelente, hasta que se presenta ¿eh? Nuestra enemiga, la serpiente que decía que era un animal muy bello, muy hermoso. Y en Génesis 3 dice allí, déjenme encontrar el pasaje, que es muy, muy interesante. Dice, con que Dios te ha dicho que no comas de todo el árbol del huerto. Primera negación de parte y primera tergiversación de parte de la serpiente. Eva se da cuenta y dice, no, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que podemos comer de todos, pero no del árbol que está en el medio del huerto. Entonces cambia la estrategia, Satanás, y le dice, no, no es así, es que si ustedes comen de ese árbol, serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Fíjense, en primer lugar, Eva negó negó la falsedad de Satanás, la negó y defendió la verdad de Dios. En segundo lugar, ¿qué hace? Acepta la falsa verdad de Satanás y niega la verdad de Dios. Ahí tenemos en semilla esta aplicación de la deslealtad. Negó lo que Dios le estaba diciendo. Dios le dijo que iban a morir, no que iban a ser como él, iban a morir. Era muy distinto. También encontramos que luego de la caída, ¿qué pasa con Adán y Eva? Se encubren de Dios, se tapan con hojas y cuando Dios se paseaba por el huerto, los llama y ellos se esconden porque tienen miedo. Nuevamente vemos esta idea de las palabras que vimos recién, encubriéndose de Dios porque habían ¿qué? Habían roto un pacto, el pacto edénico, el maravilloso primer pacto que Dios hace con el hombre. El pacto que nos trajo tanta tristeza, tanto dolor a la humanidad y tanta tristeza le trajo al Señor, a nuestro Dios creador, el dador de todo lo bueno, de todo lo hermoso. Rompedores de pactos, desleales, traicionan, niegan la verdad y se encubren de Dios. Miren ustedes si todas estas palabras y esta idea no está en ese lugar. Ahora, vamos a ver un poquito qué causa la deslealtad, porque yo quiero que pensemos también en esto, ¿no? ¿Quién de nosotras no sufrió alguna deslealtad en la vida? ¿Quién? ¿De un compañero de trabajo, de una amiga, de un amigo, puede ser del esposo o no? ¿O quién no la cometió? A veces, ingenuamente o a veces sin querer justo cometer una deslealtad, cometemos una deslealtad. Claro, esto es algo cotidiano que nos ocurre, ¿no? Entonces, algunas causas de la deslealtad hacia Dios. Escuchar otras voces. Ustedes vieron que Eva escuchó otras voces que la de Dios. Y esto es lo que pasa hoy. ¿Cuántas voces escuchamos que nos hacen dudar de Dios? ¿Vos todavía seguís creyendo en estas cosas? ¿Vos todavía seguís pensando que hay vida después de esta vida? Terminé hace poquito una capacitación sobre eh, instrucción para las personas, una capacitación para instruir a las personas neurocognitivamente, ¿no? Y una de las inteligencias que se ve es la inteligencia trascendental, la que trasciende, ¿no? ¿Qué opinamos nosotros sobre el más allá, nuestra vida? ¿Qué hacemos para trascender? Yo digo, yo no tengo problema con eso, le digo al profesor, porque yo sé que todos mis pequeños actos trascienden, porque creo que hay una vida más allá de esto. Tirando, ¿no? Uno mechando en un estudio secular su creencia. Varias voces se levantaron y dijeron, no, no, yo sé que después de esto no hay más nada. Y estoy bien con esto, no hay más nada. ¿Estás bien con esto? Cuando llega la hora de la muerte, nadie está bien con saber que no hay más nada, ¿no? Pero ¿cuánto estas filosofías, estas ideas, hago lo que yo quiero, mi independencia, lo que veníamos hablando, penetran en nosotras y nos confunden y nos hacen creer que tal vez lo que Dios dice no es tan así? ¿Mm?
cercano a mí tengo una persona muy amada que le ha pasado esto, que comenzó a escuchar otras filosofías, otras ideas, y sigue buscando la felicidad en esas ideas, olvidándose que la felicidad está en Dios. Creer que hay algo mejor que Dios. ¿M? Porque Eva dice que vio, codició en capítulo 3 versículo 6 y tomó. Ah, no le alcanzó el Edén. No le alcanzó al marido, como decimos. No alcanzó los animales hermosos, no le alcanzó la belleza, no había mosquitos, no había nada que la molestara, era todo perfecto, todo perfecto. No le alcanzó, creyó que ahí le faltaba algo. Yo no sé si hay alguna joven, pero esto suele pasar, ¿no? Con nuestros hermanos jóvenes que dicen, ay, ¿qué me estoy perdiendo afuera? Yo dije, yo me convertí después de una rebeldía muy grande. Iba a bailar todas las noches, no todas las noches, no, todos los sábados, y llegaba a mi casa con un agujero enorme en mi corazón, un vacío enorme. Entonces yo a veces les digo a los chicos, no te perdés nada, eso no te llena. El vacío solo lo llena Dios, ¿no? No nos perdemos nada fuera, al contrario. Desobediencia, bueno, hay muchos pasajes en la Biblia. Empezamos a tomar las decisiones por nuestra cuenta, ¿eh? Como decíamos, no estamos pegadas a Dios, dependiendo de Dios. Y empiezo a tomar decisiones por mi cuenta y seguramente me voy a equivocar. Romper el pacto hecho en la cruz. ¿Cómo lo podemos romper, no? Dice Romanos, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Qué maravilla que el Señor, el jueves considerábamos este privilegio, nos hizo hijos, hijas, nos dio el derecho de participar de su herencia, nos dio el Espíritu Santo, nos dio tantas bendiciones por el sacrificio de Jesús en la cruz, por esa sangre derramada por mí. ¿Qué derecho tengo yo a ser desleal? Ni siquiera considerar la traición, ni siquiera escuchar otra voz que me aleje de la voz de Dios, de su palabra, ni siquiera creer que hay nada mejor que Él fuera de Él. Y a veces rompo el pacto yo en la cruz. Pero también no valorar la obra de Cristo. Rompemos el pacto cuando desobedecemos, pero si leemos todo Efesios 1, lo que nos da que somos creados para la alabanza de su gloria, que somos creados para llevar brillo y mostrar a los demás quién es Dios en nuestras vidas. No valoramos la obra de Cristo, no valoramos toda la bendición espiritual con que fuimos bendecidas. Entonces quiero que hagamos un alto y pensemos, a veces no son grandes las deslealtades nuestras. A veces no cometemos una gran traición hacia Dios, pero a veces cometemos pequeñas deslealtades, pequeñas, que nos manchan, que nos ensucian, que nos alejan, que niegan la obra de amor del Señor. Que vos pares un minuto y digas, ¿en qué te estoy siendo desleal, Señor? ¿En qué aspecto? ¿En qué idea? ¿Qué ideas estoy abrazando que no son las tuyas? ¿Qué pensamientos estoy anidando que me llevan a alejarme de vos? ¿Qué actitudes tengo, qué conductas tengo que hacen que no te respeten y no te den alabanza y te traicionen? Y con esto, como es un tema muy solemne y muy fuerte, tengo que decir que la deslealtad, sin dudas, es pecado. Y es un pecado muy grave. Es un pecado muy contra Dios, que trae consecuencias, como vamos a ver, terribles. Las trajo en los primeros seres que Dios creó y las trajo a toda la humanidad, imagínense. ¿Cómo no nos va a traer a nuestra vida consecuencias tremendas? Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las consecuencias? Esto es tremendo, chicas, tremendo, anótenlo. Perdernos de su mirada. Vamos a leer Deuteronomio, las invito a que busquen ese versículo,
32:20. Deuteronomio 32:20. ¿Quiere alguien leerlo? Así lo hacemos un poquito más hablado. Alguien que se anime a leerlo. Ahí habilité los micrófonos, Mari. Dale. Bueno, una. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una gran generación perversa, hijos infieles. Ahí paramos un momento. ¿Eh? Qué terrible que es que Dios esconda su rostro de nosotros. Qué tremendo que es una generación de hijos infieles, traicioneros, desleales, sería la idea, lo traduciríamos nosotros, ¿no? Con estas palabras que estuvimos viendo. Es misericordioso Dios, es muy misericordioso Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando empezamos a deslizarnos, nos muestra señales, nos habla, nos llama, una, otra y otra vez. Constantemente nos pone el semáforo rojo, la alerta, cuidado, cuidado Mabel, te estás por deslizar, te estás por alejar, cuidado. Constantemente nos llama. Su amor nos alcanza y nos busca, pero en un momento Dios nos deja librados a nuestro libre albedrío. Cuidado, chicas. Y tan distinto es perdernos de su mirada protectora, de su mirada amorosa, de su mirada cuidadosa. Recordarán a Agar que me ve cuando se encuentra con Dios, el Dios viviente que me ve, el Dios que me va a mirar siempre, que con su mirada me va a perseguir, me va a cuidar, me va a proteger. Es tan distinto a Números 6:25, la bendición que dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Como Moisés, ¿te acuerdan esa intimidad que Moisés tenía con Jehová en el monte? Y salía con su rostro brillante porque el rostro de Dios se resplandecía en su rostro. Miren qué oposición, ¿no? Perdemos ese brillo, esa gloria de Dios en nuestro rostro, en nuestra vida. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué contraposición? Una consecuencia de nuestra deslealtad es que Dios nos deja librados, después de llamarnos muchas veces, nos deja librados a nuestras decisiones. ¿Eh? En la iglesia estamos siguiendo a una joven hermana que ya después de la pandemia empezó con una crisis emocional, de rechazo desde el vientre de su madre, de serias cosas que ella vivió. Y bueno, le aconsejamos que hiciera buscar ayuda terapéutica. Buscó ayuda terapéutica, no mejoraba. La psicóloga con buen tino dijo, bueno, esto ya necesita medicación, vamos a ir a psiquiatría. Una pequeña medicación para regular estos ánimos. No alcanza. Yo cada vez que converso con ella le digo, mira, si vos haces estas dos cosas solas, no vas a salir adelante. Te falta una pata y la más importante, que es tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Más o menos. No leo mucho, no oro mucho. Mirá, todo el tratamiento va a ser potenciado por Dios si vos estás cerca de Dios. Si no, te vas a alejar y deslizar cada vez más. Pero sin Él, esto no va a tener efecto. Es algo muy humano y trascendente. Y Dios va a ayudarte si vos estás en relación con Él. Bueno, son muchas las veces que se dice, ¿no? Y tengo ganas de tener esta conversación de acuerdo a este tema que me tocó estudiar. Y decirle, fíjate si ya no estás cometiendo una deslealtad más allá de toda la problemática. Porque el Señor va a esconder su rostro de vos, porque te dio un montón de elementos, un montón de herramientas para salir. Y a veces el no salir es una comodidad, nos quedamos en esa comodidad. Entonces, chicas, es terrible esta consecuencia de perdernos de la mirada amorosa del Señor. Pero también avanzamos porque decimos aridez y sequedad. ¿Mm?
porque falta de fruto. Dice en Ezequiel 15:8, la versión Dios habla hoy al hombre. Convertiré su país o su lugar, también dice, en un desierto, por haberme sido infieles. Yo el Señor lo afirmo. También se traduce desleales o encubridores o rompedores de pacto. Qué terrible que nuestra vida no lleve fruto. Qué terrible que nuestra vida se seque, se agriete, ¿no? Como esa foto, no sé si la están viendo, a ver, yo no la puedo ver. A ver, ahí está, esta, ¿eh? Qué terrible que nuestra vida se agriete y se seque. Porque podemos decir y llenarnos con el discurso, no, este año, lo he escuchado, lo habrán escuchado ustedes también, este año me dedico a mi profesión, ¿eh? Tengo que terminar mi carrera, me dedico a mi profesión, y bueno, no tengo tiempo para los ministerios con los que ustedes contaban conmigo, eso lo agrego yo. Ya, está perfecto, a mí me encantan las mujeres que se preparan y estudian todo el tiempo, me encanta, las admiro. De hecho, les cuento, me gustó involucrarme en estudiar algo el año pasado. Pero ¿sabes qué? Todo eso tiene un fruto perenne, que no dura, que es para esta vida. Podrás ser una gran influencer, una gran influyente y podrás bendecir a otros con tu vida, pero queda acá, ¿eh? Queda acá, o en la memoria de los que, hasta que mueren, los que te conocieron. Pero todo lo que vos hagas para Dios es eterno. Y el jueves escuchábamos algo muy lindo, que hablando de Efesios 1 también, que dividimos la vida en cosas seculares y cosas espirituales. No, la vida es espiritual toda, toda. Todo lo que haces, ¿eh? Es espiritual, todo, porque lo haces sos un ser espiritual renovado por el Señor. Entonces, todo lo que hagas para el Señor lleva fruto, pero si estás lejos de Él y estás traicionándolo, te estás encubriendo de Dios con otras cosas, Adán y Eva con hojas de higuera, tal vez vos te encubrís en base a, hoy tengo mucho trabajo, mi trabajo, tengo mucho, quiero ganar estas cosas, quiero lograr esto, te encubrís con otras hojas, ¿sí? Estás siendo desleal, estás rompiendo el pacto, estás traicionando. Pero miren también, ser desleales a Dios trae como consecuencia el gran mal, ser desleal al prójimo. Dijimos que en Malaquías se habla mucho de la deslealtad hacia Dios y de la infidelidad hacia la esposa, ¿no? El romper el pacto de matrimonio. Dios ahí habla mucho de esto. Y claro, es una consecuencia de no. Cualquier hombre o mujer que sea desleal a su compañero es porque primero le fue desleal a Dios, le fue infiel a Dios, se dejó llevar por otras voces, lo cual es tremendo. Pero también tenemos aquí, a ver, y no me sale, ¿por qué no me sale? Ah, acá. Castigo. Esto es terrible. Si quieren, hojeamos un poquito Lucas 12, porque tiene mucho que ver con este tema. A ver. La parábola del mayordomo infiel. Y miren qué responsabilidad nos da el Señor acá. Dice, a propósito de las cosas que el Señor venía relatando, dice, Pedro le dijo, ¿estas parábolas las decís por nosotros o también por todos? Y Dios, cuando habla con sus discípulos, habla para ellos, para nosotros, habla en intimidad. Y dice que hay un mayordomo, ¿no? El Señor se fue, deja todo a cargo del mayordomo, ¿no? ¿El mayordomo qué debe hacer? Cuidar las cosas de Dios, de su Señor, ¿sí? Muy bien. Qué bien, dice el 43, 12:43, dice, qué bien aquel siervo, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo y cumpliendo con sus deberes. Nosotros somos mayordomos de nuestros dones, de los talentos que Dios nos dio, de la obra de Dios. Somos mayordomos. Dice, pero aquel siervo que dijera en su corazón, vamos a parafrasearlo, el Señor tarda en venir, así que voy a maltratar a los demás. Los voy a tratar como a mí se me dé la gana. Voy a ser antipático, maleducado,
los voy a tratar como, voy a ser infiel con ellos, no voy a cumplir mi palabra, voy a malgastar los bienes de mi Señor, voy a beber, voy a comer, voy a disfrutar la vida, vive la vida loca, voy a hacer lo que quiera, ¿no? ¿Qué va a pasar? Dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, a la hora que no lo sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad y qué tremendo! Dijimos que la deslealtad es un pecado muy grave. Tiene consecuencias, pero tiene castigo. Hermanas queridas, acá dice el versículo 47 que aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ok. El siervo que conoce la voluntad de Dios recibirá mucho castigo. Mucho castigo. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿No será consecuencia de que, conociendo la voluntad de Dios, yo no la obedezco? ¿Rompo el pacto? ¿Soy traicionera a lo de Dios? Porque Dios nos da, desde el día que nos entregamos a Él y nos convertimos, su espíritu para entender su palabra. Tenemos su voluntad y la conocemos. Buscamos sabiduría y la encontramos. No podemos decir que no sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida. De ninguna manera. Entonces dice que el que sabe, el que conoce la voluntad de Dios, a este se le va a demandar más. En cambio, en este mismo pasaje, el que se equivocó sin conocer la voluntad de su amo, de su Señor, recibirá menos castigo, porque no la conocía. Porque no la conocía el versículo 48, ¿no? Pero el que sí la conocía recibirá más consecuencias. Y esto realmente me lleva a pensar que no es último para tomarlo a la ligera. Pero se puede curar la deslealtad. A veces decimos, hay gente que es infiel y siempre lo va a hacer. Claro que sí, se puede curar la deslealtad. Esta es la buena noticia, porque Dios es misericordioso y nos da herramientas. Busquemos el perdón de Dios inmediatamente. Si vos te das cuenta de que ahora estás siendo desleal en algún área, en algún tema de tu vida, busca el perdón de Dios inmediatamente. Mira, te lo voy a leer porque es fantástico. Lamentaciones. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios, al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Tú nos perdonaste. Nos perdonas si buscamos con dolor, con arrepentimiento su perdón. Claro que el Señor nos perdona y nos restaura a la condición anterior. Se cura con devoción, con devoción. Ustedes recordarán el mensaje de la iglesia, de Jesús a la iglesia en Éfeso, ¿no? Que le dice, tengo contra ti que has perdido el primer amor. Has perdido el enamoramiento de Dios. Ese es el primer amor, ¿eh? Cuando estamos enamoradas de nuestros esposos, ¡wow! Todo lo que decía, lo mirábamos embobada. Cualquier cosa que decía era perfecto. ¿Sí? Y eso es lo que nos pasó con Jesús cuando lo conocimos. Todo nos parecía un descubrimiento, toda una maravilla. Todo lo que decían los hermanos en la enseñanza nos decían, qué lindo, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Dice, por tanto, arrepiéntete y vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. Pero también con gratitud, ¿eh? Porque una vida de gratitud es una vida que no va a ser de ninguna manera considerar otras opciones que no sean las que el Señor nos marca, ¿no es así? Donde dicen, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Hay muchos versículos de la gratitud. En Apocalipsis 11:7 que dice, cuando el Señor toma el reino, todos alaban y agradecen al Cordero por todo lo que él hizo. Esa vida de gratitud
pura la lealtad, siempre pensando en agradecer, aunque no entendamos lo que nos sucede. Renovar nuestra visión de Dios. Con esto vamos cerrando, ¿no? Como Moisés la renovó cuando subió al monte, como Isaías en el templo, como Pablo, que caen a los pies del Señor. Porque lo maravilloso de esto, hermanas, es que Dios se revela a nosotros. Dios se quiere mostrar a nosotros. Nos quiere hacer ver otro aspecto de su ser, de su persona, como muchas veces lo hemos dicho. Y cuando nosotras renovamos la visión de Dios, no consideramos la lealtad. Podemos ser sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Cuesta porque se paga un precio, negar el yo, tomar la cruz. Claro que cuesta hacer un sacrificio vivo y no escaparnos del altar cuando el fuego empieza a calentar, ¿no? Como dice Warren, dice, el problema con los sacrificios vivos es que se escapan del altar. Cuando el fuego empieza a subir, cuando las cosas nos aprietan, cuando la prueba llega, cuando las situaciones se ponen difíciles, huimos, hacemos lo nuestro. No, si nosotros estamos en esa comunión constante con el Señor y sacrificio vivo, vamos a poder renovar esta mirada de nuestro Señor. Disfrute a Dios. ¿Se acuerdan de una frase de don Roberto Ochoa? Muy linda, que ya no está con nosotros, que ya está disfrutando al Señor. Él decía, el mayor pecado de los cristianos, ¿cuál es? Que no disfrutan a Dios. El mayor pecado de los cristianos es que no disfrutan a Dios. ¿Cómo influir, ¿no? En los jóvenes, en los hijos, en los que a veces son hijos, son creyentes de familia, como decimos, ¿no? Por generación, y que no vieron esta diferencia, como me pasó a mí, que salgo del mundo, vuelvo a Dios, puedo valorar las dos cosas, ¿no? Enseñarles a disfrutar a Dios, a tener presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Y dice Juan, que de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. De la plenitud de Cristo tomamos todos. En Él nos sentimos plenas y totalmente llenas. Y sea consciente de su presencia. Estaba leyendo un libro que decía que un monje dijo, voy a practicar la presencia de Dios. Y entonces le dijeron, ¿cómo practicar la presencia de Dios? Bueno, yo la practico no solo cuando hacemos las meditaciones, sino cuando voy a barrer, cuando barro el templo, cuando acomodo las mesas para mis hermanos, ¿no? Nosotras cuando vamos a hacer un mandado, nosotras cuando estamos manejando, si manejás, ¿eh? No sé si recuerdan ese librito que hace mucho de mi juventud, ¿Vienes conmigo, Jesús? Un librito que llamaba así, ¿Vienes conmigo, Jesús? Me pregunta. Y decía, bueno, cuando voy a la facultad pienso que Jesús está sentado a mi lado. Cuando voy a hacer un mandado y me encuentro con una vecina que me quiere chismear de todo el barrio, Jesús está a mi lado, no lo permito. ¿Se entiende? Disfrute, sea consciente, practique, haga un hábito que la presencia de Dios está a su lado. Está a su lado. Qué maravilloso que es que Dios nos dice, ¿no? Que si nosotros somos infieles o desleales, Él sigue siendo leal, Él sigue siendo fiel, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Todo lo que nos prometió lo cumplirá. Y lo más hermoso, señoras y señores, queridas hermanas, es que Él está ahí con sus brazos abiertos para perdonarnos, para que nos arrepintamos de nuestras pequeñas, entre comillas, traiciones diarias, deslealtades diarias, grandes. Él, como es fiel, quiere decirte, querida sierva, leal y fiel, has sido fiel en lo poco, en lo mucho. Que el Señor nos bendiga, nos haga reflexionar, nos haga pensar qué debemos cambiar, qué debemos ajustar, qué es lo que a Dios no le agrada,
¿En qué estamos encubriéndonos de Dios? ¿En qué estamos negando a Dios para tener una vida como el Señor desea que tengamos? Amén.